siguiente tema que vamos a explicar es un tema muy importante dentro de nuestra especialidad de aparato digestivo, ya que es el día a día de nuestra especialidad. Es un tema muy preguntado en el MIR y que, por tanto, tenemos que trabajarlo muy bien, estudiarlo, para poder responder pues, esa pregunta o esas preguntas que nos vayan a hacer en el examen. De hemorragia digestiva tenemos que conocer varios conceptos básicos, pero fundamentalmente tenemos que conocer que hay varios tipos de hemorragias digestivas y que no es lo mismo que los tipos de sangrados, ¿vale? Para ello, yo creo que todo el mundo los conoce muy bien. Existen dos tipos fundamentales de hemorragias digestivas. Tenemos la hemorragia digestiva alta, que como todo el mundo sabe, es la que va desde el esófago proximal, ¿vale?, hasta esófago proximal, todo el esófago, estómago, después vamos al duodeno, todo el marco duodenal, hasta la unión del duodeno con el yeyuno, que es el ángulo de Treitz, ¿vale? Ese es el recorrido de la hemorragia digestiva alta. Pero también tenemos, como bien sabéis, la hemorragia digestiva baja, que va entre la válvula ileocecal, ¿vale?, la unión del intestino delgado con el grueso, todo a lo largo de todo el colon, ¿vale?, hasta el recto y el ano, ¿vale? Esa es la hemorragia digestiva baja, que todos también muy bien conocemos. Bien, existe otro tipo de hemorragia digestiva que actualmente se llama hemorragia digestiva media, ¿vale?, también muy conocida como hemorragia de origen oscuro, y que comprende pues, los tramos que no hemos indicado, ¿vale? Es decir, es la hemorragia que va desde el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal, es decir, la que comprende el yeyuno y todo el ilio, ¿de acuerdo? Bien, pues esos son los tipos de hemorragia que tenemos que conocer, pero no podemos confundirlos con los tipos de sangrados, ¿vale? Para ello, pues bien es sabido que el tubo digestivo tiene una puerta de entrada, que es la boca, una puerta de salida, que es el ano, ¿vale? Como buen tubo, pues puede salir la sangre por uno de sus dos orificios, no hay más posibilidades, pero existen varios tipos de sangrados en función de las localizaciones, ¿vale? El sangrado a través de la boca, como bien sabéis, se puede producir de dos maneras, ¿vale?, de dos formas. Entonces, la primera es en forma de hematemesis, que, como bien sabemos, la hematemesis solo va a traducir la existencia de una hemorragia digestiva alta, que es la sangre pues, que sale de forma explosiva por la boca, ¿vale? Pero también tenemos los vómitos en pozos de café, ¿vale? Esto también traduce una hemorragia digestiva alta, pero a diferencia del anterior, lo que nos dice es que es una hemorragia digestiva alta diferida, ¿vale? La otra es una hemorragia digestiva alta activa, esta en cambio es una hemorragia que se ha producido, ¿vale?, y que luego sale en forma de vómitos en pozos de café, ¿vale? En cambio, por abajo, las hemorragias que salen a través del ano, ¿vale?, existen tres tipos, ¿vale? Podemos ver, como bien sabéis, las melenas, ¿vale? Ya sabéis que es el producto de degradación de la sangre a través de todo el tubo digestivo, y que en el MIR van a traducir una hemorragia digestiva alta, ¿vale? Esas heces de coloración completamente oscuro, ¿vale?, que pueden también presentar un halo rojo, eso es importante, ¿vale?, pues van a traducir siempre que el sangrado es de origen alto, ¿vale? También podemos tener la muy conocida hematoquecia, ¿vale?, que en este caso, ¿de acuerdo?, esto ya sí que cambia un poquito, lo que va a traducir es la presencia de una hemorragia digestiva baja. Pues, por ejemplo, un sangrado del colon, un sangrado de la parte del sigma, del recto, ¿vale?, del ano, patología proctológica también, ¿vale?, un sangrado digestivo bajo. Y por último, tenemos, yo diría que de todo lo más importante que tenemos que conocer, que son las rectorragias, ¿vale? ¿Y por qué las rectorragias? Pues porque la rectorragia, evidentemente, que es la sangre fresca, ¿vale?, a diferencia de la hematoquecia, que es sangre mezclada con productos fecales, ¿vale?, con la caca, ¿vale?, pues en ese caso la rectorragia
¿de acuerdo? La rectorragia solamente es sangre fresca y lo que traduce en la mayoría de las ocasiones es una hemorragia digestiva baja. Una hemorragia digestiva baja, ¿vale? Pero hay que tener mucho cuidado porque una rectorragia no siempre es una hemorragia digestiva baja. En la mayoría de las ocasiones sí. Pero nos tenemos que plantear siempre esta pregunta, ¿vale? Y es que existen rectorragias que vienen de arriba. Por ejemplo, como bien sabéis, un tránsito rápido, ¿vale?, puede salir por abajo en forma de rectorragia. Entonces, es un error que podemos cometer y que no vamos a cometer el hecho de pensar que una rectorragia siempre es de origen bajo, ¿vale? Tenemos que pensar que hay un porcentaje de rectorragias que vienen de arriba. Entonces, para ello, esta pregunta, una pregunta muy bonita del MIR, ¿vale?, que nos presentan un paciente pues con rectorragia, ¿vale?, tiene rectorragia y este paciente nos dan su tensión arterial. Nos dicen que tiene una tensión arterial de, por ejemplo, 70-40. Es decir, es un paciente que viene con una rectorragia, malito y que está inestable, ¿vale? Entonces, en este caso, nos preguntan cuál es la respuesta falsa, ¿vale? ¿Cuál es la respuesta falsa? Pues yo creo que todo el mundo, ¿vale?, todo el mundo sabe cuál es la regla de oro. Vamos a ponerlo aquí, bien en amarillo además, para que se vea muy claro, ¿vale? La regla de oro de este tema, del tema de hemorragia digestiva, es que nunca se puede hacer una endoscopia, ya sea alta o baja, si el paciente está inestable, ¿vale? Siempre tienen que estar los pacientes estables. Y por tanto, ¿vale?, y por tanto, la 1 me dice, si no se logra la estabilidad hemodinámica, vamos a insistir en preparar el colon, ¿vale? Esta respuesta es súper falsa, porque lo más importante de todo, lo primero que hay que hacer es estabilizar al paciente para posteriormente hacerle la endoscopia. Por tanto, todo el mundo la ha identificado probablemente muy bien, ¿vale? Y es importante que conozcamos esta regla de oro de este tema, ¿de acuerdo? Bien, después aquí está la respuesta a nuestra pregunta y es qué porcentaje de rectorragias realmente son de arriba, ¿vale? Pues nos vamos a quedar con este numerito de aquí, por si acaso nos lo vuelven a preguntar otra vez en el MIR, ¿vale? Un 10, 15, vamos a quedarnos con el 10%, ¿vale? Una de cada 10 rectorragias realmente vienen de arriba, ¿vale? Como podría ser el caso de este paciente que además está inestable. Como bien sabéis, una rectorragia inestable, luego lo veremos más detenidamente, hay que pensar que puede ser un sangrado digestivo alto, ¿vale? Bien, después la 3, es decir, la 2 es verdadera, después la 3 me dice que la colonoscopia es lo mejor, ¿vale? Pues evidentemente lo es, para estos casos de rectorragia es una prueba muy buena, es una prueba que es segura y que tiene pues una sensibilidad muy elevada a la hora de diagnosticar el sangrado digestivo, ¿vale? Bajo. Y después, pues la gammagrafía con TecNece99 se usa, ¿vale?, para el diagnóstico del divertículo de Meckel. Esto también todo el mundo pues lo sabe, es una pregunta muy típica, ¿vale? Y por eso esta pregunta pues me parece que es tan importante. Bien, vamos ahora a pasar a las causas de hemorragia digestiva alta, ¿vale? Para ello yo creo que todo el mundo sabe o debe saber ahora mismo que la primera causa de hemorragia digestiva alta en un paciente joven o un paciente sano, mejor dicho, ¿vale? En un paciente sano, en un paciente sin patología, lo que tenemos que pensar en primer lugar es en la úlcera péptica, ¿de acuerdo? En la úlcera péptica que, para ser más exactos, esto entra dentro del tema de la úlcera péptica, que lo tenéis también en las videoclases, pero vamos a ver ahora cuál es la causa de úlcera péptica más frecuente. Pues la úlcera péptica más frecuente es la duodenal, ¿vale? Y por tanto la causa de sangrado en un paciente sano va a ser la úlcera duodenal. Dentro del duodeno, ¿cuál es la porción que más frecuentemente sangra? Pues el bulbo duodenal. Y para ser un poquito más finos, ¿vale?, un dato un poquito friki, ¿vale?, que debemos conocer es
el hecho de que en qué pared del bulbo duodenal se producen más las úlceras, ¿vale? Como bien estáis pensando, es en la pared posterior, ¿vale? Entonces, podemos decir que la primera causa de hemorragia digestiva alta en un paciente sano es la úlcera duodenal, ¿vale? Duodenal en el bulbo y en la cara posterior, ¿de acuerdo? Entonces, eso como primer concepto. En segundo lugar, siempre que tengamos una pregunta en el MIR de hemorragia digestiva, lo que tenemos que hacer es encajonar en nuestra cabeza dos tipos de pacientes. Por un lado va a estar el paciente sano, ¿vale?, que es el paciente que acabamos de comentar, pero por otro lado va a estar la hemorragia digestiva en un paciente cirrótico. Efectivamente, en el paciente cirrótico, que es su primera causa de sangrado, ¿vale?, su primera causa de sangrado digestivo alto, ¿vale?, son las varices esofágicas, y que por tanto siempre tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? La segunda causa de sangrado digestivo alto en un paciente cirrótico va a ser la úlcera péptica, y también la úlcera péptica duodenal, bulbo, pared posterior, ¿vale? Digamos que se invierte el orden en el paciente cirrótico, pero la primera causa es las varices esofágicas, ¿de acuerdo? Bien. Y después, el resto de causas, aunque nos suenen y nos gusten mucho, ¿vale?, son causas muy, muy infrecuentes de sangrado digestivo, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que nos las pueden preguntar, pero por ejemplo, si nos ponen un caso de sangrado digestivo en el MIR, ¿vale?, como acabamos de comentar, lo más importante sería dividir en nuestra cabeza a qué tipo de paciente nos están preguntando, si un paciente sano o un paciente cirrótico, y a partir de ahí ya tirar de cada uno de los dos algoritmos, ¿vale? Como digo, es muy raro que nos pongan otra causa de sangrado digestivo, y si nos la ponen, lo más frecuente es que nos lo pongan en forma de imagen, ¿vale? Como es el caso de esta lesión vascular en forma, pues, con forma arborácea, ¿vale?, ramificada, con un rojo intenso, color cereza, a veces dicen los libros, ¿vale? Y esto, como todo el mundo está pensando, es una angiectasia, ¿vale?, angiodisplasia. Entonces, esta lesión también es una lesión muy sangrante, pero es algo bastante poco frecuente, ¿vale? Y también tenemos que tener en cuenta una lesión que ha entrado en el MIR, que es la lesión de Delafoy, ¿vale? Cuidado con esta lesión, porque la lesión de Delafoy, precisamente, ¿vale?, precisamente su nombre dice lesión de Delafoy, pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que no hay ninguna lesión, ¿vale? Alrededor del sangrado, de la mucosa, ¿vale?, alrededor de este sangrado que hay aquí, no hay ninguna lesión. ¿Qué es la lesión de Delafoy? La lesión de Delafoy realmente es un vasito, un vaso de la submucosa que ha salido a la mucosa y se pone a sangrar, ¿vale? Generalmente en forma de babeo, como podéis ver en las imágenes. Es ese tipo de sangrado, ¿vale? Entonces, de Delafoy hay que saberse solamente dos cosas importantes. Uno, que no hay lesión en la mucosa circundante, ¿vale? Y dos, muy importante, es, aparte de que esta lesión es una lesión muy frecuente, cuando sangra, ¿vale?, sangra mucho, ¿vale?, sangra muchísimo, muchísimo, y tenemos que tener en cuenta que estos pacientes probablemente en el MIR van a venir muy malos, y una hemorragia digestiva muy mala significa que va a venir inestable, ¿vale? Muy bien. Pues, bien, una vez explicadas las causas de hemorragia digestiva, vamos a pasar al tratamiento de la hemorragia digestiva alta, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es, como hemos comentado anteriormente, dividir los dos tipos de pacientes que el MIR nos va a poner en los casos clínicos, ¿vale? Tenemos que pensar en un paciente o que es un paciente cirrótico o que es un paciente sano, ¿vale? Vamos a hacer aquí un mini recuerdo porque este no es el tema, para eso está el tema de cirrosis hepática, pero vamos a hacer un mini recuerdo del tratamiento de los pacientes con cirrosis hepática, ¿vale? Esos pacientes van a venir con una hemorragia digestiva alta, ¿vale? Va a ser un paciente cirrótico que va a venir con hematemesis, ¿de acuerdo? Y en ese caso vamos a ver cuáles son las tres cosas imprescindibles que tenemos que hacer en este tipo de pacientes. Acordaos que lo primero que tenemos que hacer en este tipo de pacientes, y en todos los pacientes que vengan con hemorragia digestiva, es la estabilización hemodinámica, ¿vale?, el ABC. Para ello lo que vamos a hacer son medidas de
reanimación cardiopulmonar, vamos a plantear si al paciente hay que ponerle fluidoterapia y también vamos a tener que valorar si al paciente tenemos que también pautarle concentrados de hematíes o hemoderivados, ¿vale? Bien, eso por un lado. Por otro lado, al paciente cirrótico que viene con una hemorragia digestiva alta, lo siguiente que tenemos que hacer antes de hacer la endoscopia es ponerle unos fármacos, ¿vale? Ponerle unos fármacos para, digamos, controlar esa hemorragia digestiva, esa hematemesis, ¿vale? En primer lugar, como la sospecha inicial que tenemos del paciente cirrótico es que esté sangrando por su primera causa, que son las varices esofágicas, pues en este caso los fármacos que vamos a poner son vasoconstrictores esplácnicos, ¿vale? Como por ejemplo la somatostatina o la terlipresina, que para vosotros digamos que son pues como primas, ¿vale? Son primas hermanas. Entonces, ¿por qué ponemos vasoconstrictores esplácnicos? Porque lo que hacemos con estos fármacos es disminuir, ¿vale?, el flujo de sangre que llega al intestino. Por ello va a disminuir el flujo de sangre que tenemos en la porta, ¿vale? Vamos a disminuir la presión portal, ¿vale? Y acordaos que de la porta al esófago había unas colaterales, ¿vale? Pues entonces si disminuimos la presión de la porta, disminuimos también la presión de esas colaterales, disminuimos el sangrado que llega a esas varices esofágicas y por tanto disminuimos o quitamos el sangrado que hay en las varices esofágicas. Por eso se ponen vasoconstrictores esplácnicos, ¿vale? Pero como hemos comentado, a este paciente no le hemos hecho todavía la endoscopia, ¿vale? Este es un paciente cirrótico que viene con hemorragia digestiva alta, ¿vale? Y por tanto, como no le hemos hecho la endoscopia, aquí hay un fármaco muy importante que también tenemos que poner, porque este paciente, ¿por dónde está sangrando? Pues no lo sabemos, ¿vale? No lo sabemos, fundamentalmente va a estar sangrando por las varices esofágicas, pero no nos podemos olvidar nunca de la segunda causa de hemorragia digestiva baja en un paciente cirrótico, de hemorragia digestiva alta, perdón, en un paciente cirrótico, que es la úlcera péptica, ¿vale? Entonces también tenemos que cubrir de forma empírica, digamos, la úlcera péptica. Tenemos que cubrir con IVPs, ¿vale? Con IVPs, con inhibidores de la bomba de protones, tenemos que, digamos, cubrir de forma empírica con los dos fármacos. Si fuera una hemorragia por varices o si fuera una hemorragia por úlcera péptica, porque todavía no hemos hecho la endoscopia, ¿vale? Y en tercer lugar, ¿vale?, antes de hacer también la endoscopia, hay otro fármaco muy importante que ponemos de forma profiláctica, los digestivos, que es, ¿cuál? Efectivamente es el antibiótico. Estáis pensando todos y todas muy bien, ¿vale? Es el antibiótico que se pone para prevenir la infección de la ascitis, la peritonitis bacteriana espontánea. ¿Por qué? Porque el paciente cuando sangra, y la sangre va por el intestino delgado, ¿vale?, se produce una alteración de la barrera intestinal y lo que se produce es una translocación de bacterias que van desde el intestino hacia el líquido ascítico y por eso se infectan. Y por eso es muy importante, sobre todo en pacientes que tienen ascitis, ponerles, si son cirróticos, ponerles el antibiótico, ¿vale? Y esto es pues, el tratamiento en líneas generales del paciente que está sangrando por varices esofágicas. ¿Qué ocurre ahora con el paciente sano que está sangrando, tiene una hemorragia digestiva alta, ¿vale? Está sangrando evidentemente por una úlcera péptica duodenal, ¿vale? Duodenal bulbo, pared posterior, todo eso ya lo hemos visto. Perfecto. Pues ¿qué tenemos que hacer con él? Pues tenemos que hacer igual, tenemos que hacer 3 pasos, 3 puntos. El primero, tenemos que plantearnos lo de siempre, y esto no se nos puede olvidar porque a veces es pregunta directa del MIR, ¿vale? La estabilización hemodinámica, el ABC. Exactamente igual que el paciente cirrótico o exactamente igual que una hemorragia digestiva baja. Todo lo que sea hemorragia digestiva hay que estabilizarlo, ¿vale?, antes de hacer endoscopia. Bien, en segundo lugar, a este paciente tenemos que darle fármacos también. ¿Qué fármacos vamos a darle antes de plantear la endoscopia? Pues, como estamos pensando muy bien, son los inhibidores de la bomba de protones, porque estos pacientes van a tener un sangrado digestivo por una úlcera péptica, efectivamente, y luego también tenemos que plantearnos darles a estos pacientes somatostatina o terlipresina, vamos a plantearlo aquí, ¿vale? O también vamos a plantear el tema del antibiótico. Esto es una pregunta que yo os hago, ¿vale?,
para que veamos muy bien de forma comparativa los dos tipos de pacientes. Al paciente cirrótico le dábamos somatostatina o terlipresina, ¿vale? Y también le dábamos antibiótico cuando tenía un sangrado digestivo alto. La pregunta es, ¿a un paciente sano que sangra por una úlcera péptica hay que hacerle también esto? Es decir, ¿hay que darle somatostatina y terlipresina o hay que darle también antibiótico? Pues la respuesta es no, ¿de acuerdo? Y esto es para que todo el mundo se acuerde y lo tengamos muy presente. Estos pacientes están sangrando por una úlcera péptica, no están sangrando por nada más, no tienen hipertensión portal. Por tanto, al no tener hipertensión portal, no hay que darles somatostatina, ¿vale? Porque no va a servir para absolutamente nada. Y dos, tampoco tienen ascitis, porque no son pacientes cirróticos. Es decir, no tenemos que prevenir la peritonitis bacteriana espontánea. Por tanto, ¿vale? Que nadie nos líe, solamente hay que dar al paciente inhibidores de la bomba de protones, ¿vale? Bien. Y luego ya, por último, y en tercer lugar, lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos al paciente estable hemodinámicamente, ¿de acuerdo? Muy importante, regla de oro, lo que tenemos que hacer es ya la endoscopia. Y para hacer la endoscopia lo que vamos a hacer es llamar al digestivo, va a hacer la endoscopia y va a ver la úlcera, ¿vale? Va a ver la úlcera sangrando y vamos a clasificar a esas úlceras sangrantes, ¿vale? Vamos a clasificarlas ¿cómo? Pues con la clasificación de Forrest, ¿vale? La clasificación de Forrest, que es una clasificación muy, muy sencillita, ¿vale? Que todo el mundo debe conocer y que la preguntan en el MIR. Para ello tenemos la clasificación de Forrest, que es, la dividimos en 1A, 1B, 2A, 2B y 2C, y luego el 3, ¿vale? Pues fijaos, la 1A, esto es muy fácil. La 1A, como es A, chorro, ¿vale? Un chorro. Entonces, aquí tenemos nuestra úlcera, ¿vale? ¿Y qué significa eso de que está sangrando a chorro? Pues significa esto, que tenemos nuestra úlcera y un chorro sangrando así, con un jet, ¿vale? A chorro, ¿de acuerdo? Esa sería nuestra úlcera 1A. Nuestra úlcera 1B, como es B, es sangrado en babeo, ¿vale? O en sábana, ¿vale? Da igual, es lo mismo. Es como el sangrado que estaba antes en la fotografía de la lesión de Dilafoy. Es un sangrado, pues, en babeo, ¿vale? ¿Y cómo vamos a dibujar nuestro sangrado en babeo? Pues así, lo vamos a dibujar con nuestra úlcera y luego nuestro sangrado en forma de babeo, en forma de baba, ¿vale? De sábana. Bien, después tenemos el 2A, que es un paciente que esa A está producida por un vaso visible, ¿vale? Vamos a ver nuestra ulcerita, ¿vale? Y aquí lo que vamos a ver es, pues, un vaso, ¿vale? Un vaso que va a estar así, en forma longitudinal, ¿vale? O cortado así en forma transversal, ¿de acuerdo? Una de las dos. Las características de este vaso es que esto es un vaso, pues, que está ahí, pum, 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 está latiendo, ¿vale? No está sangrando, pero sí que está latiendo y tiene muchísimo, muchísimo riesgo de que eso vuelva a resangrar, ¿vale? Bien, después tenemos el 2B, que es la presencia de un coágulo, ¿vale? De un coágulo, pero que lo vamos a poner así, para que no se nos olvide. Coágulo, ¿de acuerdo? Coágulo, lo ponemos así, y así no se nos olvida nunca, ¿vale? ¿Y eso qué es un coágulo? Pues un coágulo es un coagulote aquí, ¿vale? Que tenemos encima de la úlcera, ¿vale? Ha sangrado, pero se ha producido ahí una hemostasia por el coágulo, ¿vale? Bien, vamos a terminar con el 2C, que es la presencia de hematina, ¿vale? La hematina, ya sabéis que es el producto de degradación de la sangre, de los coágulos, ¿vale? Entonces vamos a ver así como puntitos, ¿no? de sangrado que se ha quedado ahí como digerido, ¿vale? Y luego ya por último, la presencia de fibrina, que la fibrina ya sabéis que son productos cicatriciales, ¿no? Pues ahí tenemos nuestra úlcera sin nada de sangre y con cicatrices. Vamos a ver cicatrices alrededor de la úlcera, ¿vale? Fijaos, muy importante, si os dais cuenta, las únicas úlceras que sangran son estas dos, ¿vale? Para que lo tengáis también en cuenta, son las que más riesgo tienen luego de resangrado, evidentemente, las que vemos sangrado de forma activa, ¿vale? Bien,
Pues es muy fácil esto, y es muy importante también hacer una división aquí entre el 2B y el 2C, ¿vale? Porque en función de esta división vamos a tener dos grupos diferentes de úlceras en las que vamos a tener que hacer diferentes cosas a la hora del tratamiento, ¿vale? En las úlceras de arriba, que evidentemente son más graves, al paciente vamos a tener que ingresarle, ¿vale? Le vamos a ingresar, le vamos a estabilizar hemodinámicamente, ¿vale? Para repasar lo anterior, vamos a estabilizarle hemodinámicamente, vamos a darle IVPs, ¿vale? En este caso, como está el paciente un poco más grave, los vamos a dar intravenosos, ya que tenemos al paciente hospitalizado, ¿vale? Y después, y esto es muy importante, a estos pacientes hay que hacerles cosas, ¿vale? Hay que hacerles algo, hay que hacerles hemostasia endoscópica, ¿de acuerdo? Hay que hacerles hemostasia endoscópica, y eso significa que hay que tratar las úlceras. En estas úlceras sí que hay que tratarlas. ¿Cómo las vamos a tratar? Pues de tres formas. Hay tres posibles formas de hacer hemostasia endoscópica. En primer lugar, tenemos la hemostasia endoscópica química, ¿vale? Que como podéis ver aquí es tenemos aquí la presencia de una úlcera que está sangrando, ¿vale? Si podéis ver, está sangrando en forma de babeos, que es una úlcera 1B, ¿vale? Y esto blanco que se ve aquí a la izquierda de la imagen es un catéter que tiene una aguja que inyecta adrenalina. Entonces podemos pinchar adrenalina directamente en la úlcera para que el sangrado disminuya o pare, ¿vale? Eso sería un método de hemostasia, la hemostasia química. Después tenemos también la hemostasia mecánica. ¿Cómo? Pues mediante clips, como si fueran unas grapas, ¿vale? Aquí tenemos la presencia de un clip, ¿vale? Que lo que vamos a hacer con ese clip es ponerlo en la úlcera, aproximamos los bordes de la úlcera y al final lo que hacemos es cerrar la úlcera y que deje de sangrar, ¿vale? Y por último tenemos también la hemostasia mediante coagulación, ¿vale? Mediante coagulación, una sonda que metemos a través del endoscopio también, o también puede ser gas argón, una de las dos nos pueden decir, ¿vale? Y lo que hacemos es la úlcera, apoyamos la coagulación, damos coagulación para que la úlcera deje de sangrar, ¿vale? Esto es como la coagulación de los cirujanos en el quirófano, pues esto es lo mismo nosotros a través del endoscopio, ¿vale? Bien, y lo que se recomienda, lo que dicen las guías, esto también es importante, es que se hagan dos métodos endoscópicos, ¿vale? Dos métodos de hemostasia, ¿vale? Dos, por ejemplo, te pincho adrenalina y te cierro con un clip. O te pincho, o te pongo, por ejemplo, un clip y te pongo un poquito de argón, o te pongo un poquito de coagulación, ¿vale? Que siempre pongamos dos métodos de hemostasia, ¿de acuerdo? Bien. Y por último, vamos a ver qué hacemos con los pacientes de abajo, los pacientes que hemos hecho la endoscopia, ¿vale? Pero ya no tienen ningún dato ni de haber sangrado recientemente ni de sangrado activo, ¿vale? Ya esto es que han sangrado hace mucho y, por tanto, estos pacientes no hay que ingresarles, ¿vale? A estos pacientes se les puede mandar a su casa, ¿vale? Se les puede dar el alta, ¿de acuerdo? Y se les puede dar el alta si cumplen tres condiciones, ¿vale? Si cumplen tres condiciones, si el paciente es un paciente joven, ¿vale? Que ha venido y hemos visto esa úlcera, se puede ir a casa. Si es un paciente que ha venido estable hemodinámicamente, ¿vale? O si es un paciente que no tiene comorbilidades, ¿vale? Que no tiene comorbilidades, ¿de acuerdo? Entonces a estos pacientes se les puede mandar a casa. Muy importante no olvidarnos que aquí, ¿vale? Vamos a mandarles a casa, pero por supuesto con fármacos, con tratamiento, ¿vale? Con el IVP, en este caso vía oral, porque se van a su domicilio, ¿de acuerdo? Bien, pues este es el tratamiento de las úlceras pépticas, ¿vale? Aquí vamos a poner una serie de imágenes para que veáis un poquito ahora cómo son las imágenes que os pueden poner en el MIR y cómo son las imágenes en endoscopia. Aquí, efectivamente, tenemos un sangrado en forma de JET, ¿vale? De JET activo, que son las úlceras 1A, ¿vale? Aquí podemos verlas muy bien. En este caso es otra úlcera también que está sangrando de forma activa, ¿vale? Pero que en este caso está sangrando en forma de babeo, en forma de sábana, y entonces en este caso vamos a tener una úlcera 1B, ¿vale? Aquí vamos a tener la úlcera que os he comentado antes, ¿vale? Aquí tenemos la lesión, por si queremos verlo mejor, ¿vale? Todo esto de aquí es, para que la gente lo vea, la lesión
ulcerosa, ¿vale? Y esto de aquí, ¿vale? Aquí tenemos la lesión central, ¿vale? Esto es la úlcera, el nicho ulceroso, y esto de aquí, esto que hay aquí, rojo, cortado de forma transversal, es un vaso visible, ¿vale? Eso es un vaso visible, y entonces pues esto sería una úlcera 2A, ¿vale? Perfecto. Aquí el siguiente tipo de forres va a ser el 2B, que es la presencia, como podéis ver muy bien, de un gran coagulote, ¿vale? Todo esto es un coágulo que está ahí bien puesto en la úlcera, ¿vale? Para, digamos, pues hacer hemostasia, ¿vale? Lo que se recomienda ahora en la endoscopia es, curiosamente, quitarlos para ver qué hay debajo, porque si, por ejemplo, debajo hubiese un vaso visible, ¿vale? Esto ya no sería un 2B, sería un 2B, pero si nos dicen hemos quitado el coágulo y yo veo un vaso visible, esto ya sería un 2A, ¿vale? Esto es poco preguntable, pero es una nueva tendencia que se está ahora planteando y que puede ser interesante conocerlo. Pero si nos ponen esta imagen con un coagulote y no nos dicen nada, esto es un 2B y ya está, ¿vale? Bien, esto de aquí es un 3, ¿vale? Es un 3 con fibrina, aquí vemos la fibrina en el centro, amarillita, cicatricial, no vemos nada de sangrado, ¿vale? No he puesto el 2C porque es muy poco frecuente que nos lo pregunten, ¿vale? Es muy poco probable. ¿Por qué? Porque es muy difícil dibujar la hematina y verla claramente ahí, ¿vale? O sea que es una imagen bastante poco probable que nos la pregunten, ¿vale? Así que el 2C yo no me lo pondría como imagen posible del MIR, ¿vale? Porque entre un 2C y un 3 nos van a poner pues un 3, que es lo que más claro se ve y que todo el mundo pues va a poder verlo y tenerlo presente, ¿vale? Bueno, y una vez visto el forres de la clasificación de las úlceras, tenemos que, muy importante, tener en cuenta qué hacemos después con los pacientes. Los pacientes se pueden curar con nuestra endoscopia o no, ¿vale? Entonces, en el caso de que el paciente resangre y requiera 2 o más endoscopias, ¿vale? En el caso en el que el paciente requiera 2 o más endoscopias, ¿vale? A estos pacientes ya sí que sí, como el tratamiento no se puede hacer mediante endoscopia, el tratamiento da un salto y ya sí que hay que llamar a nuestros compañeros los cirujanos, ¿vale? O sea que en ese caso sí que vamos a indicar la cirugía, ¿vale? Cuando hemos hecho ya 2 endoscopias o más de una lesión ulcerosa y eso no para de sangrar, ¿vale? Pues en ese caso recurrimos a ellos. Bien, y por otro lado tenemos que tener en cuenta algo muy muy importante, y es, en un paciente que viene inestable hemodinámicamente, ¿vale? Inestable hemodinámicamente, a este paciente le vamos a poner sueros, y sigue inestable hemodinámicamente, ¿vale? Si sigue inestable hemodinámicamente, le seguimos poniendo sueros. Sigue inestable, ese paciente, evidentemente, lo que está haciendo es poniéndose, está muy, muy malo, ¿vale? Ese paciente tenemos que llamar a la UCI, en la UCI va a haber soporte, ¿vale? Soporte con fluidoterapia, con drogas vasoactivas, pero ese paciente sigue inestable, ¿vale? A este paciente no le podemos, ya lo hemos dicho antes, no le podemos hacer ningún tipo de endoscopia, ¿vale? Entonces, en ese paciente lo siguiente que nos tenemos que plantear es ver qué prueba a mí me puede decir dónde está sangrando, porque ese paciente lo que está es haciendo una hematemesis, o al revés, o otra cosa, puede estar haciendo una rectorragia, ¿vale? Que pueda estar, su úlcera péptica puede salir o por la boca o por el ano, como hemos explicado antes, ¿vale? Pero ¿qué prueba me va a localizar el sangrado digestivo en este tipo de pacientes? Pues evidentemente la única prueba que me va a localizar un sangrado digestivo y me va a decir está sangrando aquí porque yo no puedo entrar con la endoscopia, ¿vale? Pues efectivamente va a ser el angiotac, ¿vale? El angiotac en el que vamos a poder ver, ¿vale? Vamos a poder ver con esta prueba qué tipo, metiendo un catéter, vamos a poder hacer una arteriografía selectiva y vamos a ver si podemos localizar, como podemos ver aquí muy bien, el sangrado digestivo, ¿vale? De esa arteria que está sangrando, ¿vale? Y en ese caso, pues vamos a poder embolizar,
vamos a poder poner un coil, ¿vale? Vamos a poder hacer una embolización selectiva de esa arteria y que el paciente deje de sangrar, ¿vale? Esto es lo primero que vamos a hacerle un TAC, un angioTAC, y vamos a ver si podemos hacer este tipo de tratamiento, ¿vale? En el caso de que no se pueda hacer este tratamiento, ¿vale? En el caso de que el tratamiento es efectivo, ¿vale? En ese caso. En el caso de que el tratamiento no sea efectivo, ¿vale? No sea efectivo porque no veamos la arteria o porque no se pueda colocar el coil o porque ponemos el coil y el sangrado sigue, el paciente sigue muy malito, ya sí que el último recurso al que vamos a llevar, ¿vale? Al paciente, pues es evidentemente al lado quirúrgico también, ¿vale? En el caso de los pacientes que están muy inestables, ¿vale? Y que con el angioTAC no podemos tratarles, ¿de acuerdo? Bien. Y por último, dentro de las posibilidades terapéuticas de la hemorragia digestiva alta, debemos conocer un concepto bastante reciente, de reciente aparición, que es el hemospray, ¿vale? Son unos polvos de metales, ¿vale? De metales pesados, que esto se va a meter a través de una sonda, ¿vale? Muy larga, una sonda que vamos a meter a través del canal del trabajo y que con una pistola vamos a poder espolvorearlos, ¿vale? Digamos. Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues esto sirve, os lo cuento así, para que penséis un poco en qué puede servir, y esto sirve como si tuviéramos, en el caso de que tuviéramos una úlcera sangrante difusa, que viéramos muchísima sangre, ¿vale? Pues en este caso lo que vamos a ver es, no vamos a ver el punto de sangrado. Entonces esto sirve para poner todo blanco, y de repente, pum, vamos a ver cómo late esa arteriola que está sangrando y vamos a ver el punto rojo sangrante, y ahí ya podemos dirigir nuestro tratamiento. Podemos pinchar adrenalina, podemos poner un hemoclip, ¿vale? Pero esto sirve, digamos, para eso. Esto nunca ha entrado en el MIR, esto es algo pues muy caro, que se utiliza de forma muy excepcional, pero bueno, lo podrían preguntar como una posibilidad terapéutica y debemos en ese caso conocerla, ¿vale? Muy bien. Y vamos a terminar por último con las causas de hemorragia digestiva baja. ¿Qué tenemos que saber de la hemorragia digestiva baja como causas? ¿Cuál es el tratamiento de la hemorragia digestiva baja y cuál es su manejo, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que conocer es cuál es la primera causa de hemorragia digestiva baja, ¿vale? Primera causa de hemorragia digestiva baja en la población general. Es decir, pacientes pues entre 0 y muchísimos años, y 100 años, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál es la primera causa de hemorragia digestiva baja? La primera causa de hemorragia digestiva baja es, cuidado, que nadie piense en divertículos, que nadie piense en cáncer, que nadie piense en angiodisplasias, ¿vale? Que la primera causa es proctológica, ¿vale? El sangrado proctológico, ¿vale? Teniendo en cuenta que las causas de sangrado proctológico son 3, ¿vale? Que estas también no las sabemos, que son las hemorroides, ¿vale? En primer lugar, con respecto a frecuencia, después tenemos las fisuras, ¿vale? Y después tenemos los abscesos también perianales, ¿vale? Bien. Eso con respecto a la primera causa de hemorragia digestiva baja. Pero luego sí que es importante también conocer cuáles las siguientes causas de hemorragia digestiva baja. La siguiente más frecuente son los divertículos de colon. De hecho, se dice que es la primera causa de hemorragia digestiva baja, ¿vale? Pero con un apellido, con el apellido grave, ¿de acuerdo? Con el apellido grave. Es decir, un paciente que nos venga con una hemorragia digestiva baja y que esté grave, que veamos que eso no es un sangrado leve o con un sangrado que no tiene importancia, ¿vale? En ese caso ya tenemos que pensar un poquito más de la causa proctológica y tenemos que pensar en los divertículos, ¿vale? Fijaos también cómo la angiodisplasia es una lesión muy poco frecuente, acordaos, que puede sangrar mucho igual que las de arriba, pero son muy poco frecuentes. Los tumores también son poco frecuentes y después, pues la colitis isquémica, las enfermedades inflamatorias, aunque las estudiemos en digestivo, ¿vale? También son causas infrecuentes o poco frecuentes de hemorragia digestiva baja. Nos tenemos que quedar con la causa proctológica y con los divertículos, ¿vale? Bien, y dentro de las causas de hemorragia digestiva baja
tenemos que conocer muy bien los 3 casos clínicos que nos podrían preguntar en cualquier momento en el MIR con respecto a una rectorragia, ¿vale? Bien, estos casos clínicos vamos a empezar por el primero. Por ejemplo, pues vamos a poner, por ejemplo, una chica joven de 20 años que va a venir efectivamente con rectorragia, como los 3 casos clínicos, ¿vale? Esta chica va a venir con una rectorragia franca, va a venir asustada, porque ha visto que al ir al baño, a hacer caca, hablando claro, pues que al hacer caca ha notado cómo sangraba, ¿vale? Veía muchísimo sangrado en el baño, o sea, todo el inodoro estaba todo lleno de sangre, muchísima sangre roja y fresca, ¿vale? Es decir, esto es una rectorragia con la defecación, una rectorragia fresca, la sangre roja fresca, ¿vale? Muy abundante y muy llamativa, ¿vale? Entonces, esto solamente va a ser una posibilidad de sangrado, de causa de sangrado digestivo bajo. ¿Cuál es esta posibilidad? Efectivamente, esta posibilidad va a ser un sangrado proctológico. Esto va a ser unas hemorroides, ¿vale? Esto van a ser unas hemorroides. Esto van a ser unas hemorroides en una paciente joven que nos cuenta un sangrado, pues, de características proctológicas, ¿vale? Que está relacionado con la defecación y que dice, pues, que al limpiarse ha visto sangre fresca y roja. Pues es que solamente puede ser una causa, ¿vale? De hemorroides. Bien, del sangrado proctológico tenemos que saber que existen, como hemos dicho antes, 3 tipos, ¿vale? Hay 2 de ellos que a veces nos generan un poquito de dudas, cosa que es normal, ¿vale? Por un lado tenemos las hemorroides, como es el caso de la chica del caso anterior, ¿vale? Las hemorroides, ¿cómo vamos a diferenciar las hemorroides que vemos en esta primera imagen de la fisura? Aquí lo que tenemos es una solución de continuidad en el ano, ¿vale? Aquí tenemos esta fisura que se ve pues como que la mucosa está rasgada, lacerada, ¿vale? Para que lo entendamos. ¿Cómo vamos a diferenciar? Porque visualmente se ve muy bien, pero ¿cómo lo podemos diferenciar en el caso clínico? Pues sobre todo por un aspecto muy importante, y es el tema del dolor, ¿vale? En el caso clínico anterior no hemos dicho nada del dolor, a esta chica no le dolía absolutamente nada, simplemente ha ido al baño y ha visto después rectorragia, no cuenta nada de dolor. En este caso, ¿vale? Serían unas hemorroides, porque no duelen. ¿Qué ocurre con la fisura? Que la fisura duele muchísimo, duele como si te rasgasen ahí, ¿vale? Pues de forma que duele muchísimo, que los productos fecales cuando pasan a través del ano, pues es como que la paciente nota un dolor súper intenso, ¿vale? Y ese es el caso en el que tenemos que diferenciar las 2 patologías, ¿vale? Con el dolor. ¿Qué ocurre? Y esto todos lo sabemos muy bien, que hay hemorroides que duelen, efectivamente, ¿vale? La mayoría de las hemorroides no duelen, pero hay un tipo de hemorroides que sí que duelen, pero son muy fáciles de detectar, ¿vale? Nos van a poner en la pregunta esta hemorroide, ¿vale? Son las hemorroides que tienen trombosis, que ya se han trombosado, se ha quedado la sangre ahí tan retenida, ¿vale? Que se ha trombosado. Entonces, si nos ponen la imagen va a ser muy claro. Son unas hemorroides, pero con un punto aquí negro, muy negro, que vamos a ver cómo es una trombosis, ¿vale? Y lo que hay que hacer es abrir y quitar el trombo, ¿de acuerdo? Bien, eso es muy fácil, pero escrito, ¿cómo nos lo pueden poner? Pues nos pueden decir que el paciente o la paciente lleva sangrando mucho tiempo por hemorroides, o que tiene crisis hemorroidales, o que lleva una semana con una crisis hemorroidal, por ejemplo, ¿vale? Y que de repente comienza con un dolor anal, progresivo, muy intenso, ¿vale? Y que se ve un puntito negro, por ejemplo, en la hemorroide. Algo así nos pueden decir, ¿vale? Pero yo creo que los casos clínicos nos los van a diferenciar muy bien entre si es un dolor por fisura o una hemorroide que nunca duele, pero luego al final se trombosa y duele mucho, ¿vale? Muy bien. Ese sería nuestro primer caso clínico, que sería el caso clínico del sangrado proctológico, ¿vale? Vamos a poner ahora, pues por ejemplo, a un varón. En este caso vamos a poner a un varón de 78 años, abuelito, ¿vale? Un abuelito de 78 años, sano, ¿vale? Abuelito fit, sano, de 78 añitos, que no tiene nada, pero que de repente, ¿vale? Pues comienza a lo largo de la noche, comienza con una rectorragia,
¿vale? Una rectorragia también franca, en este caso es una rectorragia que no se inicia con la defecación, ¿vale? No se inicia con la defecación y que es una rectorragia, podemos poner a chorro, ¿vale? A chorro, como si fuera pues un grifo que está ahí a través del ano, a chorro, no para de sangrar, 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 ¿vale? Nos pueden dar otro dato muy importante, muy importante, ¿vale? En el enunciado nos pueden decir que el paciente tiene una tensión arterial de, por ejemplo, 130/80. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa 130/80? Pues significa que el paciente está tan pichi, ¿vale? Que le dices, ¿qué tal, Manuel? Y Manuel te dice, pues nada, aquí, hijo, pues sangrando, ¿vale? Aquí que he venido sangrando. O sea, pero eso sí, no paras de ver sangre. O sea, está sangrando a chorro, a chorro, a chorro. Esto, lo que quiero decir, para que lo entendamos muy bien, es que esto no parece ya algo proctológico, ¿vale? Esto ya parece algo un poquito más grave, ¿de acuerdo? Un poquito más grave que aunque el paciente esté bien, el paciente está bien, pero ya no son unas hemorroides, ¿vale? Ya es algo un poquito más. Y hemos dicho que cuál es la primera causa de sangrado digestivo bajo grave. Este paciente, si sigue sangrando, pues evidentemente se va a poner malo, ¿vale? En este caso, lo que tenemos es un sangrado por, efectivamente, como estamos pensando muy bien, por divertículos, ¿vale? Este es el caso típico de sangrado diverticular, que ¿cómo se trata? Pues con colonoscopia, entro al colon, ¿vale? Trato con colonoscopia, entro al colon y veo el divertículo y le pincho adrenalina o lo cierro con un clip, ¿vale? O hago algún tipo de tratamiento hemostático y para poder frenar el sangrado, ¿vale? Bien, el tratamiento de las hemorroides no lo hemos puesto, pero ya lo ponemos aquí, es tópico, ¿vale? Esto ya lo sabéis, tópico para unas hemorroides normales que no duelen y lo que hemos dicho antes, si la hemorroide está trombosada, pues hay que hacer trombectomía, ¿vale? Bien, muy bien. Después tenemos, por último, ¿vale? El paciente que, vamos a poner un ejemplo, un paciente de joven, otro varón de 30 años, ¿vale? 30 años, que también va a venir, por supuesto, con una rectorragia, como los 3 casos clínicos, ¿vale? Y en este caso ya lo último que tenemos que saber es que el paciente va a venir con una rectorragia franca, igual que el abuelito, ¿vale? A chorro, a chorro, a chorro, pero ¿qué ocurre con este paciente? Pues ocurre que tenemos que plantearnos también otro dato muy importante, y es el dato de la tensión arterial, ¿vale? En este paciente nos van a poner un paciente con una tensión arterial de 80/40, ¿vale? Y esto es lo que nos va a diferenciar, ¿de acuerdo? Muy bien, la diferencia con el paciente que está sangrando por divertículos, ¿vale? En este caso, el paciente está muy malo, viene inestable hemodinámicamente, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es pensar que tiene una rectorragia, como todos y todas ya estáis pensando muy bien, está con una rectorragia franca, ¿vale? A chorro, está inestable hemodinámicamente, está malísimo. Eso, lo primero que hay que hacer es descartar que no venga de abajo y, por tanto, tenemos que descartar que venga efectivamente de arriba. ¿Cómo? Pues pensando que sea una hemorragia digestiva alta con un tránsito rápido, lo primero que tenemos que hacer es efectivamente una endoscopia, ¿vale? Endoscopia digestiva alta. Esto nunca lo han preguntado así en el MIR y probablemente sea la forma de orientar un caso clínico en el MIR de un paciente que está muy malito con una rectorragia. Eso es uno de los 10% de las rectorragias que eran de causa alta, ¿vale? Y tenemos que no olvidar nunca que este paciente tenemos que ver si está sangrando por arriba. Efectivamente, ¿vale? Hay que hacer previamente, antes de la endoscopia, otra cosa más importante aún, que es la regla de oro que hemos comentado de este tema, ¿vale? Esto es muy importante, el paciente hay que estabilizarle, ¿vale? Primero, como está inestable, le hago la endoscopia, previamente hay que estabilizarle, ¿vale? Bien, y por tanto, este paciente, ¿vale? Ya podemos también, para ponerle la etiología, este paciente que es un chico joven, sano, no nos han dicho nada de que sea cirrótico, su causa de hemorragia digestiva alta, ¿cuál va a ser? Pues efectivamente una úlcera péptica duodenal
que vamos a ir al bulbo y seguramente esté en la cara posterior sangrando, ¿vale? Bien, en el caso de que este paciente de 30 años, ¿vale?, está inestable, le ponemos fluidoterapia, sigue inestable, ¿vale? Como bien estáis pensando, no se le puede hacer la endoscopia digestiva alta, ¿vale? Y por tanto, ya lo último que tendríamos que pensar es en que el paciente le vamos a hacer un angiotac para ver dónde está sangrando y poder plantear una embolización, una arteriografía selectiva con embolización, ¿vale? Si esto fallara, porque no se viera, como hemos dicho antes, es exactamente igual que antes, en ese caso, ¿vale?, pues ya recurriríamos al servicio de cirugía, ¿de acuerdo? Y este es el tema, espero que os sirva mucho. Muchas gracias.